Gracias a todos una vez más por unirse a este estudio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Empezamos con este capítulo la semana anterior. Ahora vamos a hacer un estudio a partir del versículo 23 al 41. Hechos 19, 23 al 41. Es un tema también interesante y vemos cómo podemos aprender de temas tan variados en este libro de los Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no se lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis cosa alguna, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, una vez más nos ubicamos en la ciudad de Éfeso. Recordemos que el apóstol Pablo estaba dando una repasada a estas ciudades para saber cómo estaba el estado de salud espiritual de sus miembros, pero sobre todo también cómo estaba el estado del conocimiento teológico y de la unción del Espíritu Santo. Cuando llegó a Éfeso, dijimos hace algunos estudios, más o menos describimos lo que era esta ciudad. Era una ciudad en donde convergían, dijimos, muchos caminos, muchas carreteras, podemos decirlo en este momento. Habían puertos cerca, y esto hacía de que esta ciudad fuera muy cosmopolita, y en la cual habían también muchas culturas y mucho sincretismo religioso. Todas las culturas llegaban a este lugar y querían enseñar lo que ellos conocían. Eso provocaba que hubiesen movimientos religiosos que a veces eran contrarios los unos con los otros, y la gente empezaba a adoptar este tipo de costumbres. Una de las cosas importantes que debemos de aprender acerca de la ciudad de Éfeso es que en este lugar se había construido por Alejandro Magno un gran templo, un templo muy grande para la diosa Diana. La diosa Diana es un nombre latino de la
una diosa célebre del Asia Menor llamada Artemisa por los griegos. Diana era como la llamaban los latinos y Artemisa la llamaban los griegos. En la mitología clásica griega, Artemisa era una hermosa cazadora virgen, una deidad lunar a la que se le consideraba protectora de de las mujeres jóvenes casaderas y ayudadora de las mujeres en el tiempo del parto. En sus orígenes asiáticos había sido diosa de la naturaleza silvestre y de la fecundidad, con rasgos a veces un poco feroces. Gracias al sincretismo de la época, la Diana de los romanos era una fusión de varias diosas primitivas. En el caso de Diana de Éfeso, se parecía bastante a Astarot o Astoret, que era la diosa madre, símbolo de la fertilidad y dadora de los alimentos. Probablemente los efesios la veneraban con ritos impuros, prácticas misteriosas y mágicas, todo lo que sucedía en este lugar que le habían creado. Se creía que la imagen original cayó del cielo, según podemos ver en Hechos 19:35, lo que tal vez indica que el ídolo se formó con un material de un meteorito. Eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Y por lo general, Diana la representaban de la cintura a los pies con un trozo cónico de madera, con busto de mujer, recubierto por muchos senos de mujer, el pecho de esta diosa, y la cabeza estaba coronada con torrecillas y cada una de sus manos apoyadas en un báculo. Esa era la descripción de esta estatua. El templo de Diana tenía, escuche bien esto, 133 metros de largo y 74 metros de ancho. Sostenían 120 columnas jónicas hechas de mármol blanco y cada una con 18 metros de altura. Se puede imaginar usted la dimensión de este lugar. Se construyó en el tiempo de Alejandro Magno con la ayuda de todas las ciudades griegas de Asia. Era una de las 7 maravillas del mundo y por supuesto el orgullo de los efesios. Ahora, ¿cómo es posible que esto fue degradándose? Si ustedes ven la historia original, por supuesto no estamos defendiendo la idolatría, pero la historia original de esta diosa Diana no era tan sexual como la podemos ver ahora, o como analizamos lo que está pasando en este tiempo en Éfeso. Vemos cómo habían creado una diosa por ahí que usaba, que aconsejaba, que defendía a las personas, a las mujeres que estaban teniendo bebés durante el parto, y cómo es que esto empezó, era una cazadora, cómo es que esto empezó a degradarse tanto. Y es porque el sincretismo en la idolatría y en las culturas que convergieron en Éfeso, empezaron a llenar de morbo esta imagen de esta mujer y empezaron a elevarla a otro nivel y empezaron a elevarla haciéndola un objeto sexual, un objeto de culto sexual. Y una vez crearon este gran templo, se empezaron a desarrollar cosas obscenas totalmente dentro de este lugar. Ahí dicen algunos que los sacerdotes tenían varias mujeres prostitutas que entraban y salían, unas trabajaban de fijo en ese lugar. El día de la diosa Diana, que era allá entre abril y mayo del mes, se hacían unas fiestas paganas terribles y todo el mundo hacía cualquier fiesta sexual allá adentro, que realmente lo que hacía era degradar la moral de esta ciudad. Pero como era una de las maravillas del mundo, había gente que vivía y se lucraba de todo esto. No importaba si estaba bien o estaba mal, eso al final era lo de menos. Lo importante era de que le daba estatus a la ciudad, de que la volvía un centro turístico, y ahí había mucha gente que hacía mucho dinero a consecuencia de esto. Y eso es exactamente lo que estamos leyendo en esta porción de la Escritura. Una vez que ya sabemos de qué se trata, quién era Diana y qué era este templo que estaba en Éfeso y la importancia que esto daba a la economía de la ciudad, entendemos por qué suceden los actos que sucedieron. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo iba a llegar a ese lugar y no iba a tomar el tiempo de decir esto es un error?
¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, con su determinación y con la autoridad que Dios le estaba entregando, no iba a llegar a ese lugar a decir: esto es un pecado, esto no le gusta a Dios, esto es una abominación, esto es idolatría, esto hay que deshacerlo? Pero claro que sí, no podía quedarse atrás el apóstol Pablo y dejar que esto siguiera corriendo. Sin embargo, él no se paró en un estrado y empezó a hablar en contra de Diana o en contra del templo, sino hablar la verdad. Él empezó a predicar la palabra de Dios, y eso a consecuencia y con la transformación de las personas que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, empezaron ellos a retroceder y a darse cuenta que lo que estaban haciendo era contrario a Dios. Él no predicó nunca en contra de Diana, él no predicó nunca en contra de la economía de Éfeso, no predicó nunca en contra de ese templo, predicó la palabra. Pero la palabra contrasta con la realidad moral del ser humano. Y es ahí donde empieza a haber algo que la Biblia llama rederguir. A veces es una palabra que nos cuesta mucho comprender, y rederguir significa hacernos ver, hacernos dar cuenta que lo que estamos haciendo no está correcto a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a analizar un poquito de qué es lo que está pasando aquí, y vamos a encontrar algunas coincidencias entre esto que está sucediendo en Éfeso hace un montonazo de años y lo que sucede en nuestras ciudades en el presente. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Empieza con el final de la historia, y es que hubo un gran disturbio en ese lugar. Y cuando dice acerca de el camino, lo explicamos la semana pasada, significa el evangelio, los cristianos, el movimiento cristiano. A veces la Biblia le llama el camino con una C mayúscula. Y todo empezó con un platero. Esta revuelta, este desorden empezó con un hombre que trabajaba la plata. Y dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Qué hacía él? ¿Qué era él? Bueno, él era un comerciante que le compraba a los artesanos locales que trabajaban la plata un montón de figuritas. Es como cuando usted va a una ciudad y, por ejemplo, va a Roma hoy en día, y pues las ventas de souvenirs le venden un coliseo, le venden cualquiera de las cosas que están, las grandes ruinas que están en Roma. Todo lo interesante de la ciudad se lo hacen en pequeñas imágenes para que todos los turistas se lleven una parte de esto. Si usted va a cualquier otro país del mundo y hay algo que es como la esencia de ese país, va a estar replicado en algún tipo de artesanía. Entonces, vemos que esto es viejo, así ha sucedido siempre. Entonces había este hombre, Demetrio, que trabajaba la plata y hacía templos de la diosa Diana, y yo me imagino que hacía llaveros. No habían llaves en esa época, pero hacía llaveros, hacía magnéticos para la refrigeradora, tampoco había refrigeradora en ese tiempo, hacía calcomanías para poner en los carros, tampoco había carros en ese tiempo, hacía todo ese tipo de cosas que hoy usted y yo compramos cuando vamos de visita a alguna ciudad, camisetas, etcétera, etcétera. Pero estos eran templecillos de plata. Y dice que no daba poca ganancia a los artífices, o sea que dejaba buena entrada económica. Era el único lugar del mundo donde se vendía eso. Entonces dice que daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo. Reunió Demetrio, que era el comerciante, que era como el líder de todos, y reunió a los artesanos y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Nuestra riqueza está en riesgo. Haciendo esto nosotros comemos y ustedes le dan de comer a sus familias, decía él. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Ok, importante aquí. Él está hablando de negocios y de dinero. No está hablando de otra cosa. No le importa la moral de la gente, no le importa si la economía nacional mejora, no le importa si hay un buen turismo para el país, no le importa si se dinamiza la economía nacional. A él le importa él y sus negocios, le importa él, lo que él va a ganar, porque no le importa ni siquiera los plateros eran los que hacían eso, que también vivían de lo mismo. A él le importaba él, y necesitaba sublevar a otras personas que iban a salir afectadas para hacer un desorden.
Entonces él está enfocado en sus propias cosas, y eso es lo que hace el pecado y la corrupción. Es lo que hace es el egoísmo de enfocarme en mis propios beneficios económicos. ¿No le suena esto a muchas de las cosas que vemos hoy en los líderes políticos en diferentes países del mundo? ¿No ve cómo hay personas que se quieren quedar establecidos como los líderes de países y manejan los países como que fueran sus haciendas, sus fincas, como que fueran propiedad de la persona que está en turno? Nos damos cuenta de que esto trastorna el pensamiento y la percepción humana. La idolatría, en este caso al dinero por Demetrio, y él hace uso de la idolatría del mundo hacia la sexualidad y a la figura que representa Diana para él sacar lucro personal. Ok, entonces vemos que aquí dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, dice, sino en casi toda Asia, lo tenían bien controlado. Sabían de que no solo en Éfeso había hablado de esto, sino en toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vea usted cómo él tergiversa otra cosa aquí a su favor. Dentro de todo el mensaje de Pablo, de la salvación a través del arrepentimiento de los pecados, del convertirse a Cristo, de que la unción del Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, la justificación y todo el mensaje que el apóstol Pablo entregaba, él puso sus ojos en aquello que le afectaba. Y dice, escuchó que Pablo dijo que los dioses no se hacían a mano, que son figuras que no tienen ningún sentido. En eso se fijó porque eso es lo que le afectaba a su negocio. Y eso es lo que le mete en la cabeza a estos hombres. Eso realmente no era el evangelio. Era una parte de lo que Dios nos manda hacer con respecto a la idolatría. Pero ellos tomaron esa parte, porque esa es la única que les afectaba. Lo demás se olvidaron de decir, sí, este es el que anda diciendo que el Señor Jesucristo vino para salvar al mundo de pecado. Eso no lo decía. Solo les mencionó la parte que le convenía. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¿Ustedes creen que le importaba a él la gran diosa Diana o el nombre del país? Claro que no. Le importaba el descrédito porque iba a afectar su área económica. Después de la coma dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Él era buen vendedor, obviamente, porque si no, no hubiera tenido ese negocio. Y él estaba vendiéndoles a ellos el apremio de poder luchar en contra de este mensaje nuevo que estaba llegando a boca de Pablo, o de la boca de Pablo. Y que de esta manera se iba a echar a perder, decía él, esta imagen quien venera toda Asia y todo el mundo, todo lo que conocían. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que este era un hombre pícaro, que era un hombre que solo velaba por sus propios intereses y que al final todo lo demás no le importaba. Él creó esta historia para poder vender un falso discurso de que él estaba peleando realmente por el interés mundial de defender a diosa Diana y a su templo. Sigamos. Cuando oyeron estas cosas, por supuesto, ahí está la reacción de estos supuestos líderes manipuladores de masas, y que cuando uno les pregunta a las personas, ¿y usted por qué está haciendo esta marcha? ¿Por qué está quebrando esa ventana de un comercio? ¿Por qué está manchando un autobús? Realmente no saben ni por qué lo están haciendo, porque sus líderes manipularon su percepción de la realidad y ahora los tienen luchando por una causa que ni siquiera conocen. Pues este hombre así fue. Grandes Diana de los Efesios, gritaban ellos. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios. Algunos de ellos probablemente sí estaban preocupados por lo que iba a suceder porque eran devotos de la diosa. Y la ciudad se llenó de confusión. Vea usted cómo lo dice la Biblia. Y la ciudad se llenó de confusión. No había nada claro, no entendían por qué peleaban ni por qué gritaban. Estaban confusos y aún se lanzaron al teatro. Y en ese teatro, que era donde se estaba exponiendo la palabra de Dios, aparecen dos personajes, que es la primera vez que se mencionan, que habían acompañado a Pablo en este viaje de monitoreo, que eran Gayo y Aristarco. Un poquito más adelante Aristarco se va a mencionar una vez más en otra escena acompañando al apóstol Pablo.
Pablo no se encontraba en ese momento en el teatro. Únicamente estaban estas dos personas enviados de Pablo, asumimos, no sabemos exactamente a dónde estaba, pero probablemente Pablo estaba haciendo algunas visitas, estaba dando alguna clase en otro lugar, en el momento que ellos estaban en este teatro predicando la palabra. Y entonces dice, se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Por supuesto, cuando esto empezó a suceder, Pablo se puso alerta y dijo, voy a ir a ver qué está pasando, voy a ir a arreglar esta situación, voy a ir a hacer esto, lo otro, y resulta que mejor le dijeron, no vayas, que te van a matar. Y entonces él hizo caso, y estoy seguro que, conociendo el temperamento de Pablo, no hizo caso porque se asustó de que lo iban a matar, o solo porque un hombre o dos dijo, no vayas. Ha de haber sido detenido por el Espíritu Santo y le haber dicho, no vayas, te quedas aquí. Esa era la única manera de detener a Pablo, no podía detenerse de otra forma. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Ven el ejemplo que puse hace un momento. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hey, cálmense, espérense, déjenme hablar, déjenme explicar qué es lo que está pasando, porque esto es una gran confusión y nadie sabe qué sucede. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense ustedes ese desorden que había ahí. Y por 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, que era un delegado que estaba en este lugar, en este teatro, era, podemos decir, alguien del gobierno, pero del gobierno no romano, sino judío. Él estaba tratando de apaciguar a la multitud. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Porque eso creían ellos. Creían que Diana, la figura, la estatua, había sido formada en una piedra de un meteorito y que por eso había sido enviada desde Júpiter. Esa era una de las pensamientos que ellos tenían. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Cálmense, calmó a la multitud, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. El escribano, aunque era de parte de ellos, entendió de que Pablo no había mencionado nada en contra de Diana. Ese desorden lo había causado Demetrio, inflando el evento porque estaba siendo afectado económicamente. Habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden. Si ellos tienen una queja, que vayan a pedir una audiencia, pero no hagan este desorden. Y hay procónsules también, si la audiencia no sale bien, pues mándenlo a los procónsules, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, es legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay, aquí viene el versículo 40, es importante, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Recuerden que el gobierno romano estaba encima de los judíos y no iba a permitir nunca que hubiera un desorden. Lo que iba a pasar iba a entrar el ejército romano a poner orden, a matar a unos cuantos judíos para evitar cualquier tipo de revuelta. Ellos no querían ningún desorden en las ciudades gobernadas por Roma. Entonces ellos, asustados, dijeron, no sigamos haciendo desorden porque nos van a venir a matar a todos. Esa era la preocupación de este escribano. Entonces, como estamos viendo acá, hay varios puntos importantes, pero voy a seguir leyendo para terminar esta porción. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Váyanse todos para su casa, vayan a comer algo y dejen de estar molestando acá, porque no hay motivo para hacerlo. Y todos se fueron. Algunos han de haber dicho, la regamos, ¿verdad? Nos pasamos, hicimos cosas, pero ¿de dónde empezó todo? Y nadie sabía que el culpable había sido Demetrio. Entonces,
¿Cuáles son las cosas ahora sí que es importante que nosotros entendamos? La primera es el problema sexual en el cual se había involucrado esta sociedad. Ellos adoraban a esta diosa Diana, que era el símbolo del sexo abierto, del sexo promiscuo, del sexo torcido, que nace a raíz de la caída del hombre, del pecado. Cuando nosotros nos caímos del pecado en el huerto del Edén, nuestros instintos básicos fueron torcidos y ahora nuestras luchas diarias en la carnalidad son en cosas que Dios había hecho de una manera natural y perfecta. Por ejemplo, Dios nos dio el instinto de conservación, y esto significa que yo me tengo que defender ante ciertas agresiones. Pueden ser de un animal, o puede ser que un objeto esté cayéndome encima y yo tengo que cubrirme para que ese objeto no me golpee, y todo eso son instintos naturales. Dios puso el instinto de la conservación, pero no puso el instinto de la agresión. Y ahora vemos que cuando nos vamos a ver ofendidos en algo o vamos a sentir que nos van a hacer daño, de inmediato nos ponemos en guardia y somos nosotros los que agredimos primero antes de únicamente defendernos. Entonces vemos que la agresión y la violencia son el instinto de conservación torcido. También está el instinto de hambre y sed. Dios nos dio el instinto de hambre y sed para el mantenimiento de este cuerpo, mientras hubiéramos durado en este mundo, que al principio era eterno y después se convirtió en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que sucede cuando el pecado, o más bien cuando este instinto se ve torcido por el pecado? Ahí viene la bulimia, ahí viene la glotonería y ahí vienen otro montón de cosas, de problemas que hacemos nosotros por comer mal, o por comer más de lo que debemos, o por ingerir cosas que no debemos ingerir, haciéndole daño a nuestro cuerpo que Dios nos dio a cuidar. Después está el instinto de adquisición. El instinto de adquisición era obtener lo necesario para vivir. Cuando estábamos en el huerto del Edén, ¿y qué era eso? Bueno, tengo hambre, me subo a este árbol y corto una fruta y me la como. Tengo un poco de frío, voy ahí, hago algo con que cubrirme. Está lloviendo, busco a ver algo con que taparme. El instinto de adquisición, después del pecado, se torció y se volvió entonces la avaricia, el consumismo y todas estas cosas que nos empujan a querer obtener más de lo que necesitamos. Y también tenemos el instinto de reproducción. El instinto de reproducción fue que Dios dejó cuando creó al hombre y dijo que teníamos que sojuzgar la tierra, teníamos que trabajar la tierra y nos teníamos que reproducir. Era algo bien sencillo. Se hacía entre el hombre y la mujer para poder mantener la especie humana trabajando. Pero cuando nos caímos del pecado y se torció el instinto de la reproducción, se volvió todo lo que estamos viendo hoy. La abominación sexual, vemos el homosexualismo, el lesbianismo, la pederastía y todos movimientos de abominación sexual que hoy día suceden. Es porque estamos utilizando de manera equivocada un principio que Dios puso en los seres humanos. En Éfeso estaba completamente esto desarrollado, y es por eso que tenían hasta un lugar de idolatría. Y vemos que hoy día también eso es lo que está sucediendo, ¿sí o no? Y vemos cómo el mundo se complace en este tipo de actitudes sexuales equivocadas. Vemos cómo la fornicación y el adulterio son algo normal ahora para nuestra sociedad. Y esto es lo que nosotros percibimos que sucedía en Éfeso. Y ellos le habían hecho a la sexualidad mal utilizada una diosa y un templo a donde adorar. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los propósitos que Dios tuvo al momento de crearnos. Y era primero que tenía un plan predeterminado. En la esencia del ADN del ser humano había un plan predeterminado de parte de Dios. Y es por eso que Él puso tres cosas que aparecen en la Biblia. El espíritu, por ejemplo.
Es el primer elemento que se menciona. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios dijo esto, no quiere decir que Dios tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas y un corazón físicamente. Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros nos parecemos en la parte espiritual. Dios es espíritu. Y por eso nosotros tenemos dentro de nosotros un pequeño lugar, no sé si será pequeño o grande, nunca lo he visto, pero es un lugar, un rincón en donde está la parte espiritual de los seres humanos, que únicamente lo tiene el ser humano. No lo tiene ninguna otra creación. No hay animal que tenga espíritu, únicamente nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios en el hombre, es donde reside la conciencia moral, es lo que establece la comunión con Dios, la relación con Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Es el área donde solo Dios debe gobernar, y lo que gobierne en el espíritu gobernará también el alma y el cuerpo. Así que es muy importante que nos aseguremos que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra parte espiritual y nada más que Él. El alma, que es la otra parte de la tricotomía de los seres humanos, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué le puso en ese momento que sopló? La mente, las emociones, la voluntad. Fuimos creados del polvo de la tierra, y ese soplo que nos convirtió en seres vivientes llevaban involucrado también nuestra esencia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? Esto lo puso Dios. Y por último, el cuerpo. Está en Génesis 2:7, como lo mencionamos hace un rato, y aquí vemos que el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Esto que vemos, este recipiente en el cual verdaderamente ustedes y yo habitamos. Y la enseñanza sobre la prioridad número 1 que el hombre tiene después de ser creado es Dios. Vemos cómo en la escritura, en estos primeros capítulos de Génesis, Dios es la prioridad. No era Eva la prioridad, ni para Eva era Adán la prioridad. La prioridad es Dios. Siempre tiene que ser la misma prioridad. Después nuestro cónyuge, después nuestros hijos, después lo demás, pero primero es Dios. Vivir para los propósitos de Dios, poner a Dios primero en su vida sobre todo lo creado, Dios sobre la felicidad y la plenitud siempre, y no en el sexo opuesto, y no en las cuestiones que Dios o el mundo nos está ofreciendo. Entonces el propósito del sexo originalmente era para formar la unidad matrimonial como un núcleo en familia. Para eso estaba dado, no fue creado para otra cosa. Después se torció, como lo expliqué hace un momento, y se volvió todo lo que conocemos. Pero antes de eso, Dios lo creó sin mucho morbo. Dios lo creó sin mucha ciencia. Dios lo creó sin mucha nada. Era un proceso nada más que teníamos que seguir. Era un proceso que únicamente iba a llegar a procrear la especie. Eso era todo lo que tenía que hacerse. Génesis capítulo 2 versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa era la ley, ese era el protocolo correcto, el proceso escrito por Dios. Pero vemos lo que dice Primera de Corintios ya en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6 del 15 al 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está claro dicho: no podemos tener ninguna relación externa al matrimonio. No podemos entrar con personas así como lo hacían en el templo a la diosa Diana, con prostitutas que vivían ahí. Pero también, por otro lado, está la preservación de este tema importante dentro del matrimonio. Por supuesto que es un tema importante dentro del matrimonio, porque en la sexualidad matrimonial está
la descarga de nuestras emociones, de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro respeto y muchas otras cosas que le debemos demostrar a nuestra pareja, y es por eso que debemos cuidar la intimidad. Y eso lo dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 1 al 5 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra de Dios es sabia. Este es el consejo que da. Por eso, entre muchas otras cosas que debemos tener entre el matrimonio, una sana relación con nuestra esposa o con nuestro cónyuge, una relación de respeto, de hablarnos bien, de hablarnos con respeto, de tratarnos bien, de demostrarnos el cariño. También la intimidad lleva un punto sumamente importante. De acuerdo a esto, nos da mantenimiento para evitar que el pecado nos haga torcer el pecado natural que ya teníamos en nuestros instintos a través de la caída en el huerto del Edén, y que se vuelva un problema la sexualidad dentro del matrimonio o fuera del matrimonio también. Entonces hay una procreación y formación, que es otra de las características de la sexualidad: procrear y formar. Génesis 1, 27, 28, ahí lo dice: creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la señora en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es la base para ser parte de la familia de Dios en el nuevo nacimiento. Por eso está la recomendación de este profeta, Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, porque él aborrece el repudio, y el que cubre la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El desvío del propósito de Dios por medio de la idolatría al sexo, entonces, es el engaño del pecado para desviar el propósito de Dios hacia el hombre. Es el gobierno del espíritu humano por medio de un ídolo y no el gobierno del Espíritu Santo. Todo lo que Dios ha creado es bueno, incluyendo la sexualidad, y hay que disfrutarlo, pero con los medios y con el fin adecuado, no con el fin de lo que quiere nuestro cuerpo y nuestra carne. Lo creado no se tiene que adorar o rendirse a eso, a él o a ella, porque al hacerlo lo bueno se convierte en idolatría. El propósito de la idolatría al sexo es el gobernar el espíritu del hombre para poder dominar su alma. Es esclavizar al ser humano cuando se idolatra el sexo, al ponerlo como el propósito, la realización o lo máximo de la vida. El factor demoníaco engañoso que hay detrás de eso, así como había en la Diana de los Efesios, en esta idolatría confunde los sentimientos con la lujuria, confunde la identidad sexual, como pasó en Sodoma y Gomorra. Al no tener placer lo conduce a las aberraciones sexuales, porque cada vez más y más y más es como un vicio, y esto nos lleva a que haya moralmente una aceptación cultural de la idolatría al sexo, que es lo que estamos viendo ahora. La adoración de Artemisa y todos los ejemplos que estamos viendo aquí, o de la diosa Diana, que vemos en los Efesios, es justamente lo que está pasando ahora en nuestras sociedades. La adoración al sexo es la historia presente, la culto a Astarte, diosa de la fecundidad por los cananeos, culto a Istar, diosa de la fecundidad de la Mesopotamia, o el culto moderno al sexo,
pornografía en internet, las prácticas vulgares que vemos en cualquier lugar, estos desfiles del orgullo gay del mes de junio, que no solo era un desfile de alguien que está defendiendo su ideología o su manera de pensar o su manera de vivir, sino que en verdad yo no sé qué pasaría si una persona decidiera hacer un desfile por cualquier otros medios o defendiendo cualquier otra cosa y salieran desnudos haciendo un montón de cuestiones en la calle que no son correctas. Tal vez nos metieran presos a todos si hacemos eso, pero ellos pueden salir y hacer lo que quieran porque están celebrando el orgullo, el verdadero amor, como dicen ellos, pero no es correcto hacer las cosas que hacen en la calle. Pueden salir y defender sus pensamientos y las maneras de pensar y su ideología si quieren, pero no tenemos el resto por qué ver ese tipo de obscenidades en la calle. Eso no le gusta a Dios. Pero aquí sucede que tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Porque así es, y porque si no nos meten presos o nos señalan o nos escupen o nos dicen un montón de cosas, pero no es correcto. No podemos ver esos tipos de abominaciones en las calles delante de niños, delante de la gente común, que no tenemos por qué estar viendo eso, o que sencillamente no somos compatibles con ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí todo el mundo acepta todo, y si uno está en contra, entonces uno es el malo, por supuesto. Pero aquí hay barra show, líneas telefónicas pornográficas, prostitución, esclavitud sexual, por supuesto, en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, videos y canales pornográficos y un montón de cosas que usted ya sabe. Los intereses financieros en el negocio de la idolatría al sexo, así como Demetrio, hoy son triplicados. La industria sexual en cualquier lugar es una industria billonaria, y es por eso que nadie osa regular eso, nadie osa prohibirlo, porque le están tocando el bolsillo a alguien. Pablo, Gallo, Aristarco, todos ellos predicaron lo que tenían que predicar, y por eso Demetrio saltó. No hay ninguna diferencia entre lo que Demetrio hacía y lo que hacen hoy los grandes empresarios de la pornografía. Hacen un montón de dinero y nadie los puede tocar porque hacen mucho dinero y tienen mucho poder. Pero Dios es más poderoso y el evangelio de Jesucristo es más poderoso, y predicaremos y seguiremos predicando el evangelio de Jesucristo, y seguiremos diciendo las cosas que no están correctas de acuerdo a la palabra de Dios, puestas con la Biblia, no con nuestro pensamiento moral, sino con lo que dice Dios. Entonces hay un rechazo contra el beneficio del evangelio hoy día y en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque se desbarata los negocios del sexo ilícito, porque pone evidencia el propósito económico, porque desenmascara la mentira y la idolatría sexual, porque defiende, hay una reacción de personas cuando se les toca los intereses mezquinos que hay en sus bolsillos, se sienten amenazados, reaccionan con ira, defienden la mentira, la pérdida de la razón. Hay una confusión al nivel de las masas. La gente ya no sabe qué apoyar y qué no apoyar, actúan al margen de la ley. La sociedad se involucra por apoyar a algo que no sabe. ¿No suena familiar todo esto que estamos hablando? Claro que sí. Argumentan fuera de la razón. Oseas capítulo 4 versículo 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, ¿cuál es la respuesta para escapar de esa cadena de la idolatría sexual? Lo primero que les recomendamos es nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica recibir a Cristo como Señor y Salvador y iniciar ese proceso de regeneración, de poder transformar, como dice el apóstol Pablo, poder transformar la manera en la que pensamos. Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aceptemos que somos de Él y para Él. Veamos el sexo como algo bueno dentro del marco del matrimonio. Alejémonos de la seducción hacia la inmoralidad sexual y dejemos que Dios llene con su Espíritu Santo nuestro espíritu, y esto que gobierne nuestra alma.
consagremos nuestro cuerpo al servicio a Dios. Espero que todos logremos comprender la importancia que hay en la Biblia y cómo Dios nos va hilando las ideas bíblicas o las ideas que Dios tiene, los conceptos que Dios tiene para los seres humanos, y de esa manera poder hacernos a un lado de todo aquello que nos lleve a una falsa idolatría. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le pido que ahí donde está haga una sencilla oración. De esa manera el Espíritu Santo entrará en su corazón, gobernará su alma y le podrá liberar de todas las cadenas que lo atan, tal vez a la idolatría sexual o a otro tipo de problemas. Y el único que puede lograr eso internamente es Dios. Por eso le pido que ahí donde está haga una oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta maravillosa oportunidad de servirte y esta oportunidad de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.